Vamos en esta mañana a la palabra de Dios en el capítulo 4 de Marcos, capítulo 4 de Marcos, un pasaje muy conocido para usted y para mí. Como es muy conocido, entonces vamos a tener mayor entendimiento acerca de lo que es la palabra en esta mañana. El mensaje se llama una tormenta que se avecina, una tormenta que se avecina. Busquen en su casa el texto de Marcos capítulo 4, verso 35, donde lleva por título Jesús calma la tempestad. Eh, cuando lo tengan, me siguen allí en la lectura. Yo creo que todos tienen sus Biblias allí a la mano, así que usted no se vino a presentar a esta reunión sin Biblia, ¿no? Y como están en casa, pues puede tener también una agendita o un cuaderno para que pueda apuntar los textos que en esta mañana vamos a poder trabajar. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también otras barcas allí con ellos. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En esta mañana quiero comenzar el tema, se avecina una tormenta. En aquellos tiempos de pronto de descanso, donde pudimos estar allí junto con algunos hermanos del portal, los pastores. Pudimos estar en un momento de esos, de salida hacia nuestra Barranquilla, y pudimos estar en Santa Marta y en Playa Blanca estuvimos un tiempo y estábamos contentos allí, viendo el oleaje, estando dentro, pero en un momento las olas se pusieron un poquito más fervorosas, se pusieron más drásticas. Estaba yo contento viendo eso, que las olas pegaban duro y me metía más y más hacia el mar. En un momento suena la alarma y empiezan a sacarnos de allí, de la playa, diciendo que venía algo fuerte en el mar, no sé, en el momento todos empezaron a salir rápido y yo estaba contento allá esperando que las olas golpearan. Pero al salir allí la gente empezó a angustiarse, empezó a correr hacia los botes porque que no habían más botes, empezó todo el viento a alborotar en la playa. Y así como pudimos, entramos en un bote, mi familia y yo, y de camino a devolvernos a Rodadero, el bote se movía bastante. Y una hermana que iba al lado mío, ella me miraba, yo le decía, tranquila hermana, que si nos morimos nos vamos para el cielo, pero igual el Señor no nos va a dañar el paseo. Pero estando en esta experiencia muy pequeña en el mar, pensaba en esto, pensaba en cómo se sentirían estos hombres. Se dice en la palabra del Señor, usted y yo hemos podido ver a lo largo de la vida en los evangelios, que Jesús en sus mensajes anteriores, cuando lo han oído en su iglesia, de parte de los pastores, en cada situación nos habla que realmente tengamos convicción de fe en las circunstancias que Él nos enseña su palabra, porque debemos de tener un fin de practicar este bendito libro. Y esta anécdota me llevaba a pensar
¿Cómo se sentirían ellos? Por un momento, el viaje de lo que es Playa Blanca a Rodadero no dura sino como 10, 15 minutos. Y siempre se estremecía todo ello y esa barca, ese yate se movía allí de una forma impresionante. Pero al llegar allí, a tierra firme, descansamos, reímos un momento y me venía a la mente eso. Dice que aquel día cuando llegó la noche, en el verso 35, les dijo, pasemos al otro lado. Les dijo, pasemos, fue una orden. El Señor ya quería despedir la multitud. Él ya estaba en un momento donde había hecho una gran labor, si usted puede leer los textos anteriores, y en ese momento le dice, pasemos a su grupo de discípulos con otras barcas, pasemos al otro lado. Había una tarea que cumplir, había una labor que cumplir, pero lo que ellos no sabían, lo que sí Jesús sabía, lo que sus discípulos no sabían, era que se avecinaba una tormenta. Por eso el título de este mensaje. Y otro día más en la vida del Señor. Se dice en el relato que estaba enseñando a la orilla del mar. Y cuando llega la tarde y oscurece, toma la decisión de pasar al otro lado. Apunte esto, tenga esto en cuenta. Fue decisión del Señor Jesús. Fue su iniciativa, ya que el Señor quería alejarse de la multitud que había estado con él en un día de mucho trabajo y también deseaba descansar. Primero vamos a ver las posibilidades de tormenta. Son solo tres puntos, así que no se afane mucho. Yo procuraré agilizar todo esto, así que ustedes tampoco tienen allá afán. Y podemos ver estos tres puntos con participación de los hermanos allí. Yo le voy a pedir, ahí está Johncito, que él lee fuerte, el pastor Igdalíes, y otra persona que me colabora ahí. El hermano John me lee Santiago 2, capítulo 2, verso 2 al 6. El pastor Igdalíes, primera de Pedro, capítulo 12, primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, 13. Y otro hermano que me lea Romanos 5, capítulo 5, verso 3 al 5. Entonces vamos a ver cómo primero posibilidades de tormenta. Antes de que usted se viera involucrado en toda esta emergencia, aislamiento, cuarentena, como lo quiera llamar, usted no sabía. Había un aviso desde diciembre, había un aviso de una oleada de algo, pero eso fue creciendo y cogiendo más fuerza. Pero cuando llegamos y nos vemos involucrados en esto, ahí es donde nos damos cuenta que es como una tempestad, una gran tempestad, en la cual hay aflicción, en la cual muchos en casa han tenido angustia, han tenido depresión, no han querido salir un día, no han querido levantarse de cama, otros han estado angustiados, pero para eso también hoy tomamos la palabra de Dios, las probabilidades de tormenta en nuestra vida. Aquel día cuando llegó la noche, Él les dijo, pasemos al otro lado. Ellos no sabían que se avecinaba una tormenta, pero probablemente la iba a haber. Y sí, efectivamente la hubo. En Santiago capítulo 2, el apóstol Santiago nos da un aviso de tormenta, nos da que se avecinan tormentas a nuestra vida y no por eso vamos a dejar de confiar en Jesús, en su palabra, en su Santo Espíritu, en su fuerza que nos ha dado para estar en este tiempo habilitados para navegar en esta tormenta. Santiago capítulo 2, si el hermano John puede habilitar su micrófono nomás y lo puede leer rápidamente allí desde casa. Santiago capítulo 2 dice la sabiduría que viene de Dios. ¿Estás por ahí? Dale, mi hermano. Sí, señor. Sí, señor. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Perdón, mi hermano. Capítulo 2, verso 2, ¿estás ahí? Sí, señor. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿estás ahí? 1:2. Exacto, Okay. qué pena, la culpa fue mía, tranquilo. Tranquilo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gracias, hermano John. Dese cuenta usted que el apóstol Santiago nos da un aviso de tormenta, pero también nos da las herramientas para que en medio de la tormenta sepamos pedir a Dios sabiduría. A veces nos alocamos con todo esto, nos desesperamos con todo esto. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que cuando se avecina la tormenta, se avecinaba algo, nos introdujo en ella, pero Santiago nos dice, la sabiduría que viene de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El Señor nos dice, esta es una y ya parará. De aquí para allá vendrá muchas más, porque el mundo va de mal en peor, porque se avecina la llegada de nuestro Señor y Él quiere ver a su iglesia firme, Él quiere ver a su iglesia estable, Él quiere ver a su iglesia predicando el Evangelio, pero nos dice, sabiendo que la prueba produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes han podido tener allí en la casa paciencia con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿Cuántos se han desesperado? Mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando se mueva la barca, cuando se avecine la tormenta, cuando se introduzca en la tormenta, si alguno tiene falta de sabiduría para andar en esa tormenta, pídala a Dios. ¿Para qué pedimos sabiduría en este caso de tormenta? Si no es para saber cómo comportarnos en medio de la tempestad. Pidámosla a Dios. Él nos dará, si dice su palabra, pídala, la cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero no dudando, porque usted oramos por los enfermos, oramos por la economía. El pastor estaba orando, perdón, por la economía, y él estaba orando, y algunos dirán, pero no sabe cómo estoy, pero no, ni siquiera reciben la oración. Y a veces oramos por orar. Los discípulos estaban allí entrando en una tormenta, en el versículo 35 al 37. Ahora, estos son lo que estamos leyendo en esta mañana, son probabilidades de tormenta. El apóstol Santiago nos dice que vienen tormentas, vienen diversas pruebas, viene tempestad, pero mire, dos cosas allí que nos deja el apóstol Santiago. Pida sabiduría para comportarse en esta tormenta, y la otra, no dude. Cuando tenga una palabra del Señor, no dude, ore y afirme eso en confianza y fe a nuestro Dios. Padeciendo como cristianos, capítulo de primera de Pedro, capítulo 4, nos dice otro aviso de tormenta de parte del apóstol Pedro. Ese, si no estoy mal, le pedí al pastor Igdalíes que me hiciese el favor. Estimados hermanos, no se sorprendan como si fuera algo extraño con la dolorosa prueba por la que están pasando. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Gloria a Dios, qué palabra tan hermosa. Dese cuenta, mi hermano, que el apóstol Pedro, en una persecución donde estaban matando a los cristianos porque les habían echado la culpa de quemar Roma, les dice, amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Usted no se sorprenda de esto, la Biblia ya lo dice. Usted no se afane por esto. Usted va a decir, pastor, pero esto es el caos, esto es la locura. Pero sí, pero si usted va a la palabra, Él ya lo advirtió, como si alguna cosa extraña aconteciese, dice el apóstol Pedro, como si alguna cosa extraña, como si esto no estuviera dicho.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también vean la revelación de su gloria. ¿Sabe que hay algo en medio de esto? Lo bueno de esto es que nos da más y más certeza de que Cristo viene por su iglesia, de que Cristo viene por nosotros. Y aquí le estamos esperando contentos, tal vez afanados, tal vez sí angustiados por ir a la iglesia, pero por este medio también hemos recibido confianza del Señor. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5, si está por allí vi a Daniel, por allí vi a Jolvis, alguno de ellos, que los que así más o menos conozco, o algún osado que de pronto para compartir, quería compartir que ustedes lo leyese desde casa. Apúntelo, por favor. Eso es un aviso de tormenta, Santiago, Pedro, y ahora Romano nos dice algo. ¿Están por allí? Y si no, pues... Hola, pastor. Yo leo lo de Romanos. Ok, dale. Romanos 5, versículo 3 en adelante. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Amén. Qué tremenda palabra. Dice el apóstol Pablo que esas tribulaciones van a venir también. Es un aviso de tormenta. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos digan en algún momento estaremos pasando por dificultades. Quisiésemos saber que todo nos irá bien. Usted tenía expectativas para este año, tenía metas para este año voy a cumplir esto, voy a cumplir lo otro, y ahorita se vio todo troncado. Pero ¿sabe? Eso no termina ahí. La gente sigue cumpliendo años, la gente sigue trabajando, la gente sigue en su estudio virtual. Podemos cumplir, pero dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué tanto de eso tenemos nosotros? ¿Qué tanto de eso tenemos? Yo me involucro ahí. ¿Qué tanto tenemos en casa de esa paciencia? Si usted va a mirar los siguientes versículos conmigo allí en Marcos, los discípulos no tuvieron mucha de esa. Pero mire, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, así que estos apóstoles, Santiago, Pedro y el apóstol Pablo, nos dieron avisos de que una tormenta venía y de que una tormenta nos iba a involucrar. Pasemos al otro lado, fue la decisión del Señor. Pasemos al otro lado, fue la decisión de Jesús. Ellos no estaban ahí por decisión de ellos. Ellos estaban ahí, fue por obediencia a la palabra de Jesús que les dice, vamos a pasar allí. Ellos estaban ahí. Ahora, ¿cómo se ven en el momento? No había pasado mucho cuando empezó a agitarse la marea, cuando el viento empezó a pegar, a golpear la barca y se metía el agua en la barca y el viento más y más fuerte iba aumentando y también le seguían allí otras barcas. Pero note esto, Jesús estaba en la barca de sus discípulos. Jesús estaba en la barca de sus discípulos. En la otra barca había así de pronto miedo, yo qué sé, pero lo que nos hace notar la palabra es que los de la barca, los que tenían a Jesús, se desesperaron, se angustiaron y tuvieron un momento de falta de fe. Quiero decir algo, que siempre hay avisos de tormentas para los creyentes. Siempre va a haber, usted lo va a sentir, siempre va a haber aviso de tormentas. Los apóstoles lo dijeron y muchos otros lo dijeron. En el Antiguo Testamento también lo dijeron. Y cada una traerá consigo lecciones de fe. Cada una traerá consigo lecciones de fe que desarrollarán nuestra confianza en Dios, porque las tormentas hacen parte de nuestra vida y no estamos ajenos a ellas. Créame lo que le digo de parte de Dios. Segundo punto, las tormentas son parte de nuestra vida diaria.
Las tormentas hacen parte de nuestra vida diaria. Este era un día más del Señor Jesucristo. Este era un día más en el que Él tenía que hacer su labor, pero les dijo, crucemos al otro lado. Estas tormentas hacen parte de la vida diaria de los discípulos. Los discípulos, ellos conocían el lugar, tal vez habían navegado por allí, tal vez les había pasado algo similar, pero esta vez estaba Jesús en su barca, pero ellos encaminados por el mismo Señor Jesús, introduciéndose a esa gran aventura que les dice, crucemos. Aquellos hombres compañeros de labor habían tenido un día trabajoso también y de llevar ese mensaje, de ir a dar alimento a unos, de llevar todas las cosas que el Señor les pedía y suplir las necesidades extraordinarias de la gente. Pero ¿qué pasaba allí? En un momento, en el verso 38, dice, y estaba en la popa él durmiendo en un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, 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 ¿no tienes cuidado que no perecemos? ¿No tienes cuidado? A muchos han clamado a Dios y le han dicho, Dios, ¿dónde estás en este momento? ¿En qué lugar te encuentras, Padre? ¿En qué lugar te encuentras, Señor? Porque no encuentro una salida, no encuentro una respuesta, no nos dejan ir a trabajar. Allí en los hospitales eso estaba rotado de personas enfermas. Oh, yo creo que tengo eso. Oh, estoy estornudando. Oh, me duele la garganta. Usted cree, mi hermano, mi hermana, que Dios no tiene cuidado de usted. Usted cree que al Señor se le ha olvidado su vida. Usted cree que al Señor se le ha olvidado su familia. Pues déjeme decirle que no, porque en el verso 39 usted va a encontrar algo que el Señor le dice al mar en ese tiempo. Y levantándose reprendió al viento y al mar y le dijo, calla, enmudece, y cesó el gran viento y se hizo bonanza. ¿Cuánto amo yo tu ley? Dijo el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Para poder conocer el significado de bonanza, usted debe entender algo. Se hace necesario descubrir, en este caso, el inicio de ello. Es una palabra en la real lengua de la Academia Española. En el diccionario se hace referencia a un periodo de serenidad y calma en el mar. Se avecinaba una tormenta. La probabilidad de tormenta, están en la tormenta, en la tempestad, pero su desespero en un momento, tal vez de ver al Señor descansando. Y ellos en su desespero dicen, no tiene cuidado, Señor. ¿Cuántas veces hemos ido al Señor nosotros y le hemos dicho, no tiene usted cuidado, Señor? Como que siento que se ha olvidado de mí. Yo siento que no escucha mis oraciones. Yo siento, miren, muchas veces hemos podido ver o notar que el Señor está en silencio y no ha respondido sus oraciones ni las mías. Es porque Él está mirando qué es lo mejor para usted y para mí. Por eso, en este momento, lo que significa bonanza, usted sabe que esta Biblia que tenemos es la 1960, escrita en el español original. Por eso la Real Academia Española en su diccionario hace referencia a un periodo de serenidad y calma en el mar. Por eso se habla de mar en bonanza. Cuando el océano se encuentra agitado o revuelto, la expresión es ir en bonanza en un sentido similar, alude a la navegación que se realiza suavemente, con un viento suave. Lo que hizo el Señor fue callar. El Salmo 107, apunte estos salmos, son 3, 107, 29, dice, calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. El salmista ya lo había dicho, y aquel a cual él escribía, al Dios Todopoderoso, estaba en esa barca. Como lo está en su casa, como lo está en la mía, como lo está con su familia, como lo está con mi familia. Salmo 89, 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 89, 9.
Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Dese cuenta que esto ya estaba escrito, ya se había dicho. Cuando se avecinara esa tormenta, cuando estuviésemos en la tormenta, ya había habido palabra para calmar nuestra angustia. Salmo 93:4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Mediten esto, por favor. Y el proverbio 8:29, cuando se ponía el mar estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Sabía usted que en un momento donde Job se pone a debatir, a discutir él en su pensamiento, en su corazón hacia Dios, y Dios le recuerda esto y le dice: yo fui el que le coloqué el límite a las aguas para que lleguen hasta la playa, hasta el borde de la arena, y de ahí se devuelva? A veces transgreden esos límites. A veces el hombre ha procurado dañar la naturaleza también para que eso suceda. Pero si no fuese por los límites que el Señor le colocó a las aguas, esto inundaría en toda la tierra como en un pasado. Tercero y último, la promesa en medio de las tormentas. ¿Sabía usted que cuando estamos dentro de las tormentas hay promesa para usted y para mí? Que vamos a pasar al otro lado, que vamos a cruzar al otro lado. Esta etapa estaba difícil, esta etapa estaba muy crítica y ellos pensaron que se iban a ahogar. Ellos, que siendo buenos nadadores, buenos hombres de Dios en la pesca, en un momento estaban asustados. Usted dice: voy a la iglesia, oro, allá canta el hermano John, canta el hermano Jolvis, canta los hermanos de la alabanza, y yo siento poder en mi vida, siento poder en mi espíritu, siento poder. Ahora mismo puede sentir ese mismo poder, porque el Espíritu Santo está con usted, y la misma palabra nos está diciendo: vamos a terminar esto, vamos a cruzar, porque hay mucho por hacer. Hay muchas cosas por las cuales trabajar y procurar ser diligentes, en la tarea que nos queda por delante. Isaías capítulo 43, verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto lo pudimos ver en el Antiguo Testamento con los 3 varones que estaban en el horno allí cuando Nabucodonosor los ingresó. No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando estemos en la tormenta, el Señor está con nosotros. Cuando estemos en la tempestad, el Señor está con nosotros. Cuando el trabajo escasee, el Señor está con nosotros. Cuando venga la enfermedad, el Señor está con nosotros. Así que quien sospeche que Cristo no tiene cuidado de su pueblo cuando ocurren graves problemas, ya sea en la iglesia o en la vida del creyente, le hace al Señor una grave injuria. Vuelvo y le repito el pensamiento. Quien sospeche que Cristo no tiene cuidado de su pueblo cuando ocurren graves problemas, ya sea en la iglesia o en la vida del creyente, le hace al Señor una grave injuria. No de injuria al Señor. No diga: el Señor se ha olvidado de mí, Él cómo sufro yo, no hay nadie que sufra como yo, estoy padeciendo por causa de Cristo. Él ya sufrió todo por causa de usted y de mi vida. No hagamos al Señor una injuria, por favor. Job dijo, cuando estaba ahí disgustado con el Señor, porque en calamidad y todo esto, usted dirá: pero pastor, usted ha sufrido como el hermano Job, usted ha sufrido. No, por la bondad del Señor y la misericordia no ha sufrido. Pero este gran hombre que tenía que Dios tenía un pensamiento agradable hacia él, en un momento se desespera. Y en Job capítulo 38, verso 4, dice:
¿Dónde estabas tú? Dice el Señor. Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos reclamando al Señor como los discípulos, cuando estamos agitando todo. Maestro, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Maestro, maestro, despiértese. Y le hacemos muchas preguntas al Señor. ¿A usted le gustaría que el Señor le contestara esto? ¿Dónde estabas tú cuando echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Cuando este cubrió la tierra, dime cuándo lo envolví en nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. Todo esto lo hizo Él desde el comienzo. Todo esto lo hizo Él desde el comienzo. ¿Usted cree que esto le cogió al Señor? ¿Que le cogió al Señor así de imprevisto? ¿Usted cree que esto se le pasó al Señor? Déjeme decirle que no. Él sabía que usted y yo íbamos a estar en casa escuchando hoy. Esto es una voz de consuelo para nosotros, sabiendo que por fuerte, temible y ruidosa que sea la tormenta, puede calmarla con solo una palabra de su boca. Calla y enmudece. Usted puede decirle eso a las circunstancias. Ya, no quiero oír más. Cero noticias malas, cero estrés, como dicen por ahí. No quiero oír más, porque la palabra de Dios es una reprensión a nuestro espíritu. Bien has hecho, dice el salmista en el Salmo 119, verso 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Antes que fuera yo humillado o descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Atesore esto en su corazón, guárdelo allí. El verso 71 del Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Esos discípulos no iban a ser igual. Esos discípulos tenían una historia que contar. Esos discípulos iban a ser llevados en tremenda fuerza hacia adelante en lo que venía, en los demás avances de tormenta. Verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hoy el Señor le dice a usted, mi hermano, mi hermana, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué todo se da de esta forma? Porque todo. Dice, sé que ahora tu misericordia viene para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y le doy la conclusión a este mensaje. Los discípulos tuvieron temor de la tormenta. Después que todo se calma, se aterraron del poder de aquel que estaba con ellos en la barca y que calmó la tempestad. ¿No has sentido vergüenza con el Señor a veces? Que estamos pidiendo algo y sufrimos, lloramos, bataleamos y todo, y cuando el Señor hace de nosotros misericordia y cumple con nosotros algún sueño, alguna meta, alguna sanidad, decimos, y esto tan rápido que pasó, tan rápido que se curó, tan rápido que pagué aquella deuda, qué pena con el Señor. Ellos se aterraron. ¿Quién es este? El mismo que habló el salmista, el mismo que aquietaba el mar, el mismo que tenía el poder. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mis hermanos, Él calmó la tempestad, Él calmó la tormenta, Él calmó todo. Esto nos sirve hoy para crecer en nuestra vida personal en fe. Que el que dio la palabra y todo se calmó con nosotros, está también hoy atento a nuestra oración. Espera nuestro clamor. Más que una locura, más que un arrebatamiento de ir a correr, a buscar bancos, a buscar con desespero al médico para que venga y le haga la prueba, para que venga. No, mire, calmémonos. Vamos al corazón del Padre. Él está presto su oído para escucharnos y ha de calmar esta tormenta. ¿Qué le parece si oramos desde casa y le decimos al Señor, como este capítulo
de Marcos. Hoy quiero que calmes y apacigues esa tempestad en mi vida. Y si usted dice, pastor, estoy en calma, ya estoy tranquilo, gracias por la palabra, le quiero decir, se avecina una tormenta. Hace parte de nuestra vida. Las tormentas hacen parte de nuestra vida. Así que oremos para que en medio de la tormenta Dios nos conforte y nos dé aliento. Oremos juntos. Padre, en esta mañana, Señor, agradecemos por tu palabra, mi amado Rey, porque ella nos enseña que cuando introduciste a estos hombres que habían visto milagros, que habían visto sanidades, que habían visto que alimentabas a multitudes de personas, se encontraban en una tormenta, se encontraban en una tempestad. Y cuando sintieron que su barca se movía, sintieron morirse y fueron a ti de una forma desesperada. Mas hoy, Padre, pedimos, Señor, que cuando en nuestra vida se encuentre en tal posición, sea tu santo nombre, sea tu santa palabra, sea tu santo espíritu, el que podamos en ese momento ir corriendo a buscar. Pero no de una forma así alborotada, donde tengamos o vayamos a reclamarte, sino más bien en total quietud. Y digamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en este día. Quisiera que si el hermano John y la hermana allí nos pueden colaborar con la última canción, ¿A quién iré?, podamos terminar. Gracias, Padre, por la iglesia del portal. Yo los bendigo. Bendigo a la anciana, Señor, que tiene allí calma, aquella que está desesperada. Bendigo al papá que tal vez perdió su trabajo. Bendigo al joven que tal vez vio troncado sus estudios. Yo los bendigo y digo, Señor, en tu nombre, Padre, calmará esta tormenta. En tu nombre esta tempestad menguará, Padre. En tu nombre solo necesitamos fe para pasar al otro lado, para terminar este año en victoria, Señor. Solo necesitamos confianza en tu palabra, Señor. Allí a los pastores, porque muchos de los pastores no la hemos pasado tan bien tampoco. Se ha incrementado el trabajo y nuestro corazón a veces también está triste y deprimido, Señor. Mas tú en esta tormenta nos has alentado por medio de tu palabra. Yo bendigo al pastor Igdalíes, a la pastora Joana, allí en el deseo de su casa, de querer estar con la congregación, orar por ellos, abrazarlos, estar juntos, Señor. Yo sé, mi Dios, que hemos sufrido una gran tempestad, pero sabemos, Señor, que tú estás en esta barca. Tú estás, Señor. Tú estás en esta barca. Termino, Señor, dándote gracias. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor. Dejo al hermano John y a la hermana para que terminen con el pastor Igdalíes. Dios les bendiga, se les quiere mucho y no se les olvide también orar por nosotros. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor
Camino al Padre y verdad eres tú. Y Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Levanta tus brazos sobre su presencia. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría